iniciar es con el ciclo artiguista, ¿sí? Como antecedente del ciclo de Andresito Guacuray, ¿sí? Entonces, a este ciclo artiguista, por una disposición, digamos, hemos resuelto darlo en 2 clases, ¿sí? Esta va a ser la primera parte del ciclo artiguista, así que al final de esta clase lo que estábamos discutiendo con Olga es si le vamos a dar un material de lectura para que ustedes debatan la clase siguiente, o si yo le voy a dar determinadas propuestas para que ustedes busquen determinados conceptos que a mí personalmente me interesaría debatir, conceptos como los de revolución y los de federalismo, que me parece que son centrales discutirlos porque los vamos a nombrar sistemática y reiteradamente y han estado sometidos a través de la historia oficial, digamos, siempre a una especie de concepto muy limitado, muy conservador de qué es una revolución y qué son los sistemas federales o confederados dentro del mapa histórico de la Argentina. Y después vemos de Latinoamérica, pero en este caso, como nosotros estamos dando historia regional, van a haber distintos sistemas confederados en Latinoamérica. ¿Por qué los modelos confederados en determinado momento fueron y representaron peligros políticos para los centros, para los gobiernos que se llamaban independientes, que producen revoluciones en contra del sistema monárquico en América, ¿sí? Pero luego prácticamente podemos decir, se atrincheran en las principales capitales de América Latina en ciudades-puerto. La característica del puerto de Buenos Aires, si bien es un enclave particular para nosotros, el mapa de la Argentina, se va a repetir sistemáticamente a lo largo de toda América Latina. Por intereses de las flotas y de los sistemas financieros internacionales, que básicamente está representado por el Imperio Británico, el imperio que predominaba, digamos, las rutas comerciales y mercantiles del siglo XIX, le interesaba apoyar los movimientos independentistas y revolucionarios en Latinoamérica en contra de su antigua competencia en Europa, que era el Imperio Español. Entonces, en muchos casos en las historias oficiales de Latinoamérica va a aparecer siempre esa colaboración del sistema financiero británico bastante oculto. Es a partir de las... Pasó con la Alianza, y muchas de las guerras que se produjeron tenían que ver con los países que buscaban salir al mar. Exacto. Tener un puerto, un acceso a un puerto. Sí. Exacto. Como Bolivia, Paraguay. Muchos de los territorios virreinales del sistema español, en la nueva distribución que van a proponer los gobiernos independientes de Latinoamérica, van a centrar todo el poder financiero y político en capitales-puerto, como va a ser básicamente Buenos Aires. Entonces, ese primer grito de libertad y de propuesta de liberar la economía de las regiones, liberarlas de la pesada carga que significaba el monopolio español, que también obligaba a que toda la mercadería del sistema colonial europeo, americano, pasara por un solo puerto, que era el control monopólico de los españoles. Con el tiempo, con las independencias en Latinoamérica, van a terminar trasladándose esa forma de monopolio económico, financiero, y convertirse esos capitales puertos en las capitales políticas donde se van a sentar los gobiernos nacionales, los estados nacionales, la cabeza del estado nacional de cada país de Latinoamérica, y van a terminar resultando una contradicción. Las provincias que quedan, las consideradas provincias mediterráneas, las regiones mediterráneas de toda América, incluyendo la Argentina, se van a sentir, digamos, en la condición de que se liberaron de un modelo imperial como el español, para el que lucharon muchísimo las provincias del interior, para terminar cayendo sobre sistemas de control, de rígido control financiero en capitales que vuelven a repetir el sistema de subordinación económica y de explotación económica de las regiones, subordinándolas políticamente a estas capitales puertos. No sé si se entiende, queda más o menos claro. Ese es más o menos el contexto en el que se da la Revolución de Mayo, ¿sí?
Ahora, lo que a nosotros nos interesa es cómo se desarrolló en la región de Misiones, ¿sí? Como no terminamos en la clase pasada, quedaron varios temas en el tintero por cuestiones de tiempo. Lo que faltaba aclarar en la clase pasada, que yo había estado desarrollando la disgregación de lo que fueron los 30 pueblos de las Misiones en una nueva administración virreinal, esos famosos 30 pueblos quedan reducidos a principios de 1801 se pierden lo que se llaman las misiones orientales. O sea, los 7 pueblos que estaban del lado del Brasil, que fueron tantas veces intentados recuperar o a ser absorbidos por el Imperio de Portugal, terminan siendo absorbidos definitivamente en 1801. Todavía había gobierno colonial en Buenos Aires. Buenos Aires no responde, realmente no se toma una verdadera molestia en recuperar los territorios. Y al año siguiente los portugueses, con esa extraordinaria habilidad que tienen para las negociaciones, formalizan legalmente la toma de los 7 pueblos. Yo había traído algunos mapas, pero bueno, eso los voy a mostrar al final nomás, porque como voy a recurrir a mi machete para acordarme un poco cómo va aconteciendo, para no irme mucho del tema, digamos, porque es bastante complejo. Después, si quieren, al final les muestro, o de todos modos le vamos a mandar las imágenes de los mapas, de cómo estaban divididos. Hola, buenas tardes, adelante. Cómo estaban divididos los 30 pueblos en nuestra región, ¿sí? Cómo estaban divididos esos 30 pueblos en nuestra región. Bajo el sistema colonial habían sido divididos en 5 departamentos, ¿sí? 2 departamentos quedaban dentro de lo que hoy es territorio paraguayo, sería el departamento de Santiago y el de Candelaria. Los departamentos de San Miguel y San Borja estaban dentro de las misiones orientales, que ya fueron perdidas a partir de 1801, y quedaba el departamento Yapeyú, el departamento Santiago y el departamento Concepción dentro del actual territorio de lo que hoy es no solo la provincia de Misiones, sino un fragmento de la provincia de Corrientes, ¿sí? Eso por ahí queda más claro cuando yo les acerque el mapa o les muestre en algún momento. De esos 30 pueblos, el conjunto de los 7 pueblos que se pierden del lado del Brasil en manos de la corona portuguesa, ya van a restar pueblos. Del lado de Paraguay también, a partir de la Revolución de Mayo, en Misiones teníamos, en el momento de, digamos, declarada la independencia en el Río de la Plata, en Misiones teníamos un gobernador, un gobernador general de todas las misiones, que respondía todavía al sistema colonial y tenía asiento en Asunción, el gobernador Velasco. ¿Sí? Por ahí no voy a entrar mucho en demasiados cargos ni nombres para no cansarlos. Si quieren, por ahí voy anotando fechas o datos que a ustedes les pueda ayudar, ¿sí? Durante... Creo que era el antecesor de Francia. Exactamente. Porque después Francia comienza a destruirla, dicen que sí. Acción que después continúa López también, Maricel López. Sí. Él lo que va a hacer es reclamar el territorio que le correspondía, ¿sí? Supuestamente ellos se consideraban dueños de ese territorio, porque por distintas divisiones jurisdiccionales que hubo durante el sistema de colonización, el departamento Santiago y el departamento Candelaria habían quedado del lado del Paraguay en el momento de estallada la Revolución de Mayo. Entonces, a ver un poquitito, ustedes me dirán qué datos quieren que yo vaya aportando como para que les ayude. ¿Pueden ser los 5 departamentos, los nombres de los 5 departamentos? El momento de la revolución.
Yo lo que no me acuerdo acá es qué cantidad de pueblos, cada uno de estos departamentos tenía varias intendencias y localidades. La suma de estos 5 departamentos suman la totalidad de los 30 pueblos. Eso es lo que aparece en el mapa, que yo en este momento no me estoy acordando. Pero el departamento Santiago y el departamento Candelaria se encontraban, digamos, bajo la jurisdicción de Paraguay. Vamos a poner de Paraguay, pero en realidad se encontraba bajo la jurisdicción de todavía el gobierno colonial, el gobierno de las Provincias Unidas del Río, el gobierno virreinal, perdón, que le había otorgado el manejo de estos 2 departamentos al gobernador general de las Misiones, que tenía asiento en Paraguay, tenía asiento en Asunción. Este gobernador general, la jurisdicción le pertenecía al Paraguay durante el modelo virreinal, vamos a poner así, o colonial, no sé a ustedes cómo les queda más claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Y eso en qué zona estaba? Ahora vamos a describirlo. Sería mucho más sintético si yo mostrara el mapa. A ver un poquitito. Esto sería costa. Nosotros estamos acá en Posada, sería la costa oeste del Paraná. No sé si se entiende. Sí. Actualmente Santiago es uno de los departamentos del Estado Nacional Paraguayo, digamos, ¿sí? El Estado de Santiago, y Candelaria estaba exactamente, como ya sigue estando hasta el día de hoy, sobre la costa del Paraná. Candelaria va a ser el territorio más disputado por el gobierno de Paraguay durante el modelo colonial. Luego, con la revolución y con la independencia argentina, será sucesivamente disputado por el gobierno de Paraguay y será recuperado sucesivamente por el gobierno independentista de la Argentina, digamos. Por ejemplo, de 1811, inmediatamente después de la revolución, hasta 1815, el Paraguay obtiene la tenencia y la jurisdicción de Candelaria. De 1815, de Candelaria. Candelaria, con una suma de intendencias pequeñas que hacían parte de la totalidad de los 11 pueblos, ¿sí? Cuando estalla la revolución, el departamento Candelaria, porque le había sido otorgado al sistema colonial, por el sistema colonial al Paraguay, el Paraguay reclama la tenencia de Candelaria. En ese momento la Junta de Mayo no se encontraba en condiciones de defender el territorio de Candelaria ni de recuperarlo, ya que había al mismo tiempo una amenaza de invasión portuguesa en nuestra región. Entonces, la Junta de Mayo decide dejar Candelaria bajo la protección del Paraguay. Cuando se declara la Junta Revolucionaria del Paraguay en mayo de 1811, y Belgrano tiene que firmar un armisticio de paz porque fue enviado por la Junta de Mayo a una expedición al Paraguay en la que militarmente fracasa, dicen los historiadores argentinos, en convencer a los paraguayos que adhieran a la Revolución de Mayo en Buenos Aires, pero la mayoría de los historiadores argentinos dicen fue un fracaso militar, pero fue un éxito diplomático. Y la demostración de que no era una invasión agresiva al Paraguay, hay que preguntarle a los historiadores paraguayos si lo leen de la misma manera, fue el hecho de que mandaran a un abogado de larga trayectoria como Belgrano, un humanista, un ilustrado, que no tenía más que un bautismo de fuego en la defensa que él forma parte, digamos, de la defensa de la ciudad de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Ese fue su bautismo de fuego y su primer acercamiento al sistema militar. El por qué la Junta de Mayo decide mandar a este abogado de larga trayectoria y con una clara visión que hubiera sido mucho más útil que formara parte de la Junta de Gobierno porteña, es uno de los motivos por los que vamos a ir viendo cómo la Junta de Gobierno porteña, en un primer momento que aspira a proponer un modelo liberal
para todas las provincias unidas, luego se va centralizando en un poder cada vez más asfixiante, digamos, y con, ¿cómo podemos decir?, representantes políticos que se van a ir concentrando en las juntas de gobierno porteña a partir de distintos cambios de formato del gobierno central, primero en los triunviratos, en los directorios, con gobiernos que les interesa cada vez centralizar más el poder político y financiero en Buenos Aires y no delegar las decisiones políticas y económicas en las autonomías provinciales. Entonces, desde un primer momento, pensadores como Belgrano y Moreno van a ser rápidamente enviados lo más lejos de las tomas de decisiones de la capital, y luego van a aparecer caudillos en las regiones que van a empezar a contestar esta lectura cada vez más centralizada del poder. Entre ellos va a aparecer Artigas, que también inmediatamente le van a ocupar en la toma o en la colaboración de la resistencia contra el poder realista que estaba concentrado en Montevideo. A ver, vamos a tratar de terminar acá. Estos dos departamentos que formaban parte de los 5, luego viene el tercer departamento, que sería Yapeyú, cuarto Concepción, y el 5 es San Miguel. San Miguel son la suma de los 7 pueblos, digamos, los 7 pueblos perdidos, no sé cómo decirlo, en 1801, 1802, porque en 1801 invaden el territorio de los 7 pueblos, en 1802 formalizan legalmente la toma de los 7 pueblos en manos del Imperio Portugués. Ustedes hagan las preguntas necesarias nomás. Y quedarían los supuestamente 10 pueblos restantes. Acá se van perdiendo gran parte de los 30 pueblos. Los que cuando se declara la Revolución de Mayo quedan bajo la jurisdicción de lo que hoy sería parte de la provincia de Misiones, parte de Corrientes y Entre Ríos. Lamentablemente justo ese mapa me escanearon mal, no lo pude traer, pero vamos a ver estos días y después cuando les mando yo los mapas, quedarían estas dos jurisdicciones bajo el mando del gobierno que en ese momento, en la provincia de Misiones, cuando se declara la Revolución de Mayo, en esta área del mapa de Misiones que estaba entre los ríos Paraná y Uruguay, ¿sí?, que sería un fragmento de la provincia de Misiones, de Corrientes y de Entre Ríos, estaba un gobernador interino, que era conocido como Tomás de Rocamora. Él adhiere inmediatamente a la Junta Revolucionaria de Gobierno de Mayo, ¿sí?, a diferencia, pero él a su vez era subordinado, él era un gobernador interino. Él adhiere a la Junta de Mayo, pero su superior inmediato era el gobernador general de las Misiones, que residía en Asunción, Velasco. Velasco obviamente en ese momento no adhiere a la Junta Revolucionaria de Mayo, sigue fiel al sistema monárquico y al Consejo de Regencia. Entonces el gobernador de Misiones en ese momento, Tomás de Rocamora, Gobernador de Misiones, pero no como provincia de Misiones, ¿no es cierto? Ahí viene cómo es que Misiones termina convirtiéndose en una provincia fraccionada similar al territorio actual. Cuando en esa época era provincia española. Todavía en ese momento eran el conjunto de las misiones, salvo el conjunto de las misiones virreinales ya, había dejado pues las antiguas misiones reduccionales que habían sido pésimamente administrados bajo el sistema colonial español, primero desde el gobierno de Buenos Aires y luego desde el sistema virreinal, también controlado desde Buenos Aires, donde, no sé si se acuerdan, la clase pasada yo les expliqué que la primera demanda del gobierno colonial cuando expulsan a los jesuitas era extraer toda la cantidad mayor de riquezas posible
de esta riquísima zona y de los riquísimos pueblos reduccionales. Estaba pasando eso, digamos. Claro, al no entender la idiosincrasia que había llevado a que los jesuitas interpretaran la cultura de los guaraníes y la adaptaran al modelo de producción, ¿cómo podemos decir?, comunitaria, de la que se extraía la mayor cantidad de riquezas, que era las producciones de las grandes estancias y grandes zonas de cultivo llamadas tupambaé, que era el objeto, la cosa, el asunto de Dios. De ahí se extraía la mayor cantidad de riquezas. Esos excedentes, además de complementar las pequeñas propiedades privadas que intentaron fomentar en familias guaraníes, que era el abambaé, el excedente, parte de ese excedente complementaba las falencias de la economía familiar, y la gran mayoría del excedente servía para intercambio comercial con el sistema virreinal, para pagar los impuestos que debían pagarle a la corona, para obtener otros bienes que ellos no producían dentro del sistema reduccional. Esa inmensa cantidad de riqueza era muy ambicionada por la corona española, pensando que si los quitaban a los jesuitas del medio, todo ese inmenso caudal iba a ir a engrosar la riqueza del sistema virreinal, y que los jesuitas no le estaban rindiendo la suficiente cantidad de riquezas que producían en esas estancias. Se generó, siempre ustedes se acordarán, el mito de la riqueza de los jesuitas, de que ocultaban tesoros, de que tenían famosos túneles subterráneos donde guardaban riquezas inconmensurables. Gran parte de Misiones y de todas las misiones de nuestra región han sido, aparte de saqueadas por todas las guerras fronterizas, ha sido saqueada por los pobladores locales, buscando aquellas famosas leyendas de enterramiento, como se dice, donde siempre se cree que debajo o cercano a alguna reducción había quedado guardado algún tesoro inconmensurable de los jesuitas. A eso se suman los tesoros que en algún momento Madame Lynch, en la guerra de la Triple Alianza, se supone que enterró antes de que fuera terminado de saquear el Paraguay. Y eso termina de destruir, digamos, los sitios arqueológicos de los lugares que no pudieron casi ser recuperados de nuestra región. Todo. ¿Quedaron? ¿Se encontraron algo o no? Todavía siguen buscando. Que yo sepa, no, la gente sigue buscando. La gente Yo voy a contar una experiencia. Voy a contar una experiencia que tuve. Lástima, no, viste esas cosas que tiene el destino, no tengo la prueba. Pero yo soy docente en una escuela acá, ¿no? Sí. Un compañero mío de trabajo, hace muchos años de esto, me dice: vos sabés que un amigo, un pariente de él, encontró un tesoro en el interior de Misiones. Bueno, y usted sabe que nosotros acá, por ejemplo, en el país, hay una ley respecto de eso. Bueno, y yo siempre escuché, inclusive he visto a gente comprar la maquinita y andar por el monte con las maquinitas buscando oro para los En la construcción de la costanera se había encontrado. Exactamente. ¿Y sabes dónde también? Que dice el mito urbano acá, cuando se hizo el barrio de la 149, una pala mecánica excavando levantó un cofre, y el dueño de esa empresa después se enriqueció así de golpe con ese cofre, y eso está probado, es cierto, lo mismo empleados. En Apóstoles dicen que dice la gente, pero bueno, que Reño. Sí. Porque la verdad, yo conocí a Reño de Quito y no eran millonarios. No. Y de repente, pero ellos no encontraron, encontró una persona cerca de la ruina de Santa María. Así sigo la estrategia de... Le cambió en un almacén del pueblo que todavía, no era ni pueblo, de una picada que todavía existe, le cambió por costales de harina y cosas, le llenó el carro y le dio... Mira. Yo algún día voy a encontrar la foto. Bueno, el cuento es que este chico, este compañero mío de trabajo, el señor era muy humilde. Trae un día a la escuela el supuesto tesoro encontrado. Y había sido cierto, no les miento, me acuerdo un poco de gatito era un medallón, es decir, no era un medallón, era, bueno, sí, una placa, exactamente, una placa así ovalada, de este grosor, de oro macizo, que tenía medio con forma comba así, y tenía de un lado unos querubines, unos angelitos, ¿sí? Unos angelitos, y del otro lado una inscripción que no se alcanzaba a leer con unos números romanos. Y de ese había encontrado dos, este señor,
y dice que había mucho más. Bueno, no sé después qué pasó, qué hizo. Yo tuve mis manos, le saqué foto con el celular, guardé en mi computadora la foto y después nunca más encontré la foto. Porque para uno no cuenta, viste, yo quería mostrar. Pero yo recuerdo eso, haberlo tenido en mi mano y después, bueno, no sé, después creo que vinieron unos brasileros, no sé qué, porque no lo pudo vender este hombre por acá. Claro, en el interior acá de la provincia del Monte. Ayer en Discovery encontró en Busca de Oro, que en Brasil, en la isla Serpiente, está escondido en un sitio ignorante solo los jesuitas. Y encontraron clavos que son cuadrados de la época y anillos con la letra IHS, que eran de los jesuitas. Y todavía siguen buscando el sitio ignorante. ¿Y dónde queda esa isla? En Brasil. Bueno, está abajo del túnel. Uno de los tesoros que no se habló más fue cuando un escáner, un satélite de esos que escanean hace unos años atrás, en Chile, midió y encontró un tesoro, no me acuerdo la parte de Chile, encontró un tesoro que aparentemente era de 7 toneladas, es lo que el escáner el satélite había escaneado. Ese tesoro. Y acá en la provincia hay mucho, y hay los mitos urbanos y en la provincia hay gente que ha encontrado. Y que te muestra ollitas, dicen. Los jesuitas hincaban sobre el camino, los clavos cuadrados, donde guardaban los tesoros. Y ya sigan camino ese. Sí. Yo creo que sería digno de investigación el tema. Seguro que algún arqueólogo ya lo investigó, para que acá la Dirección de Patrimonio, supongo que algo parecido pasó en Brasil, intentó muchas veces frenar estas excavaciones que hace la población sin control de ninguna dirección de cultura ni de patrimonio cultural, porque terminaban destruyendo rastros arqueológicos o restos ya de ruinas que habían sido prácticamente destruidas por las sucesivas guerras. Él encontró ese tesoro porque primero caminando por el monte, porque él vivía en esa zona, encontró un sable entre la hojarasca del monte. Y ahí empezó este hombre, muy humilde, ¿no? Señor del interior, y ahí empezó, y encontró después. Yo lo vi. El marido de una compañera mía, sí, después, hace más o menos unos 20 años atrás, él sale a buscar fierros, y como mucha gente de antes correntino, sí, en fierros, y dice que encontró a la Virgen, en una imagen así, de la Virgen, toda de oro macizo. Y yo le pedí una foto también, y después me dijo la señora, no, al otro día cuando le contó al marido que había comentado, dijo, no es cierto, nunca encontró nada, no es cierto. Pero yo le dije, no le voy a contar a nadie, no te preocupes, yo quiero ver. Y bueno, y quedamos que alguna vez... desaparecen de acá, se van la gente, sí, obviamente. Y sí, son tesoros que pertenecen al Estado, ¿no es cierto? El año pasado lo van a... decomisaron unos lingotes de oro de la época de López. Ah, sí, es verdad, sí, me acuerdo. Eso es cierto. Sí. Ahora no sé qué pasó con eso, Sí, porque a 2 por 3 le llamaban a la arqueóloga que estaba dirigiendo nuestro museo arqueológico en aquella época, que era la arqueóloga Ruth Puyade, justamente a dar hacer algún tipo de lectura científica sobre en el caso en el que se llegaba a descubrir y pasaba por alguna aduana oficial, que ella diera algún contexto histórico o científico a qué podía haber pertenecido esos bienes en metales preciosos. Sin ir más lejos, por ejemplo, acá en Santo Tomé y la Cruz en Corrientes, inclusive hay un trabajo hecho de investigación que está publicado está filmado eso, que salió en Canal de Encuentro y en Canal A, me acuerdo también. Todos los pobladores tienen imaginería misional. Si vos vas, y ellos nos mostraban, el equipo que hizo ese trabajo iba a la casa de la gente, los ranchitos, además las construcciones todavía se mantienen, digamos, y te mostraban, uno tenía 3, 4 imágenes talladas, otra en plata, otro en oro. Eso en Apóstoles pasa muchísimo. Es impresionante. Porque lo que hicieron en Apóstoles fue atroz. Es el estadio de fútbol que está, lo hicieron sobre lo que eran relaciones jesuíticas. Sí, muchas otras localidades. San Javier es otro caso emblemático. ¿Se acuerdan de la boca de un túnel que había ahí justo, digamos, usando una callecita y hay una cosa cementada? Sí. Eso que ahora no se puede recuperar. Yo vi el túnel cuando eran chicos
Y hay que levantar Y ese un barrio entero de Disproba, expropiar a la gente. Va a ser un conflicto político. Y bueno, dicen que para esconderse de los bandeirantes hicieron un túnel desde Apóstoles hasta la ruina de Santa María, y de ahí entonces podían estar cerca del río para cruzar. Allá en la provincia de Córdoba, donde yo vivo, es un pueblo donde yo vivo acá, donde nací, y quedamos un pueblo en Altagracia, que fue revolución jesuítica también esa, en Altagracia, bueno, siempre existió, yo recuerdo de muy chico, mi papá igual, el mito, inclusive hubieron arqueólogos que creo que lo llegaron a descubrir y después lo taparon la información, que había un túnel construido desde la misión de Nuestra Señora de la Altagracia, en Altagracia ahí, donde está el Museo del Rey Liniers, la cancha de la iglesia, la casa, bueno, y un túnel que iba hasta el obispado de la provincia de Córdoba, porque en Córdoba estaba la escuela jesuítica, casi nada, 36 kilómetros, pero hubieron gente que así que perfectamente puede ser. Y el de Apóstoles de Apóstoles a Concepción, 20 kilómetros. Sí. Cuando hablaban de las conexiones que tenían entre las distintas reducciones jesuíticas y que iban de un lugar a otro, no solamente a través del telégrafo, sino que también a través de los caminos reales y de estos túneles. Claro, lo curioso es que no se lee un texto histórico, ninguno que apoye esas teorías. Yo no he encontrado arqueólogos en la región que tampoco sostengan, si bien hay hasta en la misma San Ignacio Miní, está esa famosa, en el sector de las cocinas, la famosa escalera que baja y que se clausuró en un momento porque la insistencia de los turistas de bajar y explorar podía haber provocado alguna accidente grave. Que era una bodega, dicen todos. Santa María. Oficialmente dicen que era una bodega. Sí. Y en Santa María también está el túnel. Sí, en varias otras. A la parte de costado derecho de la capilla que aún queda en pie de la ruina de Santa María, hay un túnel que tiene como, no sé, 50 metros más o menos. Y a ese sí te dejan pagar con un guía, ¿no? Entras por un lado y lo abrieron y se abrió otro. Bueno, muy bien. Habiendo hecho un pequeño recorrido. Acá en la ruina de Santa María. Yo no tengo apuro con el horario, pero me parece que después tiene que seguir en Concepción. En Concepción, la imagen del cura del monje ese decapitado que no encontró que nunca encontró. No, en Concepción. Al costado de la plaza, de Concepción, esto hasta hace 2-3 años atrás, más o menos, 3 años atrás, al costado de la plaza de Concepción, donde estaba, ahí donde está la plaza, estaba la misión. Después, con la construcción de la nueva iglesia y de la plaza, se corrió todo eso. Pero, sobre uno de los laterales de la plaza, hay construcción de las casas que eran de la época de los jesuitas. Sobre varios lados. Inclusive hay una escuela, la escuela especial de Concepción, que funciona en una esquina. El edificio es de la época de los jesuitas. Y al costado de esa, bueno, vos, que funcionamos la delegación de correo ahí, veías sobre la vereda la arcada, digamos, de piedra, y transponiendo la arcada de piedra estaba el monje sin cabeza, digamos, que estuvo hasta hace 2-3 años atrás, que no se sabe quién levantó lo que quedaba de eso y se lo llevó. Se lo llevaron. Nunca encontraron la cabeza de eso. Tengo fotos de eso y todo. Acá las áreas patrimoniales realmente están de adorno en muchos casos porque pero encima qué lástima que se pasa el tiempo y hay gente que tiene testimonios reales de esos que te digo, por ejemplo, cambiar por un negocio por no, aparte está ¿cómo se llama la se van a perder ya acá sobre el bulevar antes de la escuela de danza. ¿Cómo se llama ahí? Mira, Roque Pérez, ahí están todas. Era la avenida Bocurarina en un momento, no sé por qué le sacaron el nombre de ¿Qué pasó? Eso es lo que no estoy al tanto con el tema de por qué le volvieron a cambiar el nombre a la avenida. Porque esas son las columnas dentro de la iglesia. Paraguayo con la avenida Mitre.
Yo siempre decía Olga Zamboni, la investigadora, la profesora de letras, investigadora, que tenía que empezar por cambiar el nombre de algunas avenidas, y sobre todo la que nos une al Paraguay, que lleva el nombre del prócer principal de aquella masacre. Bueno, no, el tema en cuanto a la defensa del patrimonio de nuestros bienes, hay muchos intereses privados, se han vendido mucho de los bienes patrimoniales a manos privadas. Ustedes saben que hay un mercado negro del arte, que por supuesto en Europa tiene un tránsito bastante, digamos, concurrido. Acá, como no han habido leyes patrimoniales que son relativamente nuevas, digamos, las direcciones, para eso está el magisterio, nos ha ilustrado al respecto, son relativamente nuevas. A nosotros nos pasó hace unos años que viene un grupo de gendarmería a tomar clases o a pedir para tomar clases con la directora de nuestro museo, para empezar a entender qué son bienes patrimoniales que pueden llegar a pasar por una frontera que tenga que requisar o gendarmería o aduana, que no sean obviamente metales preciosos. O sea, no todo lo que nosotros consideramos bienes patrimoniales de un valor cultural para la región van a ser metales preciosos, santos, ese es parte del mito. Por lo menos los arqueólogos siempre nos decían, la mayoría de la imaginería de las misiones, la imaginería religiosa era esculpida en madera, muchos de ellos bañados en un metal similar al oro, que habían encontrado los jesuitas la manera de obtener de aceites y esencias vegetales. No todas las iglesias estaban cubiertas con bienes preciosos, pero mientras tanto esos otros patrimonios como la imaginería religiosa que pasa a manos privadas, que son compradas por extranjeros que vienen, los famosos libros de los textos acá fue uno de los casos más conocidos, porque una profesora de la facultad, un escándalo terrible, recuperó, y al gobierno en ese momento de la provincia de Misiones le interesó comprar el famoso libro, uno de los 3 libros producidos en las misiones jesuíticas, que eran los textos del catecismo cristiano guaraní, la obra de Nicolás Yapuguay. Habían en distintos estados de conservación, estaban quedando 3. Esta profesora en ese momento viaja a un encuentro de conservación y patrimonio a Buenos Aires, y a alguien le pasa el dato de que se está vendiendo uno de esos libros a particulares alemanes. Se iba esa noche, ella hace todo un operativo comando, recupera uno de esos libros y manda a avisar al gobierno de la provincia de Misiones. En muchos casos que se avisa que se está vendiendo patrimonio, pero es un libro escrito en un papel antiguo, en lengua guaraní. Eso a la mirada, digamos, de la pobreza que tenemos en la mirada en cuanto a la recuperación de nuestro patrimonio, si no son bienes preciosos, es como que no forman parte de un patrimonio valioso que tenemos que preservar en la cultura. Le costó mucho, pero al final consiguió que ese libro fuera comprado por la provincia de Misiones a un precio similar, por supuesto mucho mayor iba a pagar el coleccionista privado europeo. Y algo similar pasa cuando Gendarmería viene a pedir para tomar clases o cursos de capacitación en nuestro museo, para que se le explique por qué el simple hecho de pasar hachas de piedra, hachas de mano pulidas de la época de los hombres de fines de la era del hielo, que encontrábamos hasta hace poco la construcción de la mayoría de las represas y el cambio, digamos, y el asfaltado y gran construcción de hotelería en Misiones, en casi todas las fuentes de arroyos, lagunas y ríos de Misiones había por cientos de miles, digamos, los restos arqueológicos de hachas, cuchillos, perforadores, todo lo que era producto a la vista del que es un lego en cuanto a la arqueología, como me pasaba a mí cuando entré a ese museo, eran simples piedras. Yo hubiera ido caminando y pateando esas piedras, como nos habrá pasado a cientos de personas que íbamos a los arroyos en otras épocas, cuando se podía ir a los arroyos a acampar, y no observábamos nada en particular. Después, con el tiempo, algunos profesores de la facultad nos llevaron a hacer como campañas arqueológicas a los estudiantes, que para nosotros era un día de picnic, veníamos con toneladas de bolsas de piedra, que a la larga terminó engrosando la colección de este museo, donde muchos años después yo vine a trabajar. Y tiempo después viene la Gendarmería a pedir para tomar clases, para aprender a reconocer un objeto lítico. Estamos hablando de un hacha, que por eso le digo, ante la mirada de una persona que no es experta, es un pedazo de piedra. Eso es un patrimonio y un bien incalculable del territorio al que pertenece. Entonces, ellos necesitaban primero aprender a mirar y a identificar el objeto.
y a reconocer el objeto para poder requisarlo, y había leyes que se aplican sobre la persona que cruza ilegalmente hasta con un hacha de piedra, que deberían ser aplicadas, que inclusive llevan a condenas, primero pago de multa, pero llegan a condenas importantes en el caso de que se cumplieran las leyes patrimoniales. Eso por supuesto no pasó de un curso, que nosotros al principio aplaudimos, dijimos, oh, qué bien, la aduana, la frontera, la gendarmería. Después quedó, obviamente no se llevó a cabo en el plan de gobierno de ese momento y quedó nuevamente desarticulada. Entonces, lo que tenemos, ¿cómo entendemos lo que son los bienes patrimoniales en nuestro territorio? No pasan solo por los bienes preciosos, los más evidentes. Hay un sinnúmero de elementos que fueron rápidamente vendidos o adquiridos o llevados a casas de particulares, que luego en algún momento estos coleccionistas privados, muchos de ellos europeos, o que tienen mucho poder adquisitivo, van y pueden adquirir de manos de particulares o de familias que se han quedado con esos bienes. Las esculturas de Mena. Claro, por ejemplo. Que pero fíjate esto, desaparecieron hace muchos años, muchísimos años, porque yo cuando llegué acá hace 25 años atrás ya había desaparecido varias de esas esculturas. Bueno, nunca se supo nada. El otro día, en el Parque del Conocimiento, se inaugura una muestra de trabajo. Y al medio en uno de los salones, una escultura de Mena. ¿Quién se pregunta? No sé, a lo mejor fue comprada, a lo mejor, porque yo no conozco, digamos, cuáles son las que fueron robadas, pero bueno, ella justo trabaja en el carro. Y viste que es una colección de PCN y hay una escultura de Mena en esa colección. Pero para nada el patrimonio se cuida, lo mismo pasa en el Palacio del ¿Qué pasa Mate. en ese caso? Las paredes del Palacio del Mate. No, pero ¿de qué pasa en ese caso? Los sillones Se desaparece una cosa, ¿no? En el marco digamos, de algo gubernamental. De pronto, eso mismo que desaparece, aparece en otro lado, en un ámbito gubernamental. Y nadie se pregunta nada, nadie Se dice pregunta, nada. pero ¿quién va a seguir el proceso de investigación que le va a llevar a chocar con algún poder? Yo no sé si es una de las que desapareció, no lo sé. Pero ¿será que se habrán dado cuenta o debe pasar Pero que me llamó la atención. Acá está el experto que me pregunta. No, pero digamos, desde que se creó la UNESCO, que los griegos están pidiendo a los ingleses que les devuelvan los frisos del Partenón, no se lo devolvieron nunca. Bueno, pero digo, Y se habló durante unos 50 años, 60 años, estamos hablando, y cada vez, el nuevo gobierno, ahora progresista, insistió en el reclamo que está en la National Gallery, y los ingleses nunca la devolvieron. Porque además, y después está ese caso que yo les contaba, que es muy curioso, también de cómo echa la ley de echar la trampa, porque Napoleón, cuando ocupó la mitad de Europa, se llevó todas las obras de arte que encontró. Y cuando viene, y entonces, pero para llevarlas, como era un tipo con una mentalidad absolutamente jurídica, hizo que cada uno de los países firmara un tratado en el cual la rendición incluía la entrega de estas obras de arte. Cuando cayó Napoleón, que fue breve, porque estos fueron 20 años de Napoleón, cuando cae Napoleón, en el Congreso de Viena se habla de que todos los países piden que le devuelvan las obras. Sí. Y bueno, parece que Francia devolvió, según se calcula, un 50% de las obras. Eso sí no lo devolvió nunca. Y les aseguro que la experiencia, para alguno de ustedes que la haya tenido, de ir al British Museum o al Louvre, lo primero que uno le impresiona es lo que se ha llevado a gente, porque está toda la parte egipcia, y la parte de Lejano Oriente es algo asombroso, porque son todos los que ocupan toda esta habitación o sarcófagos, todo eso no devolvió nunca. Entonces, para devolver, y esto a la pequeña escala, fíjate que la nación, por ejemplo, la provincia está reclamándole a la nación desde hace no sé cuánto que le devuelvan la imprenta, que es la que está en el Cabildo, que es la que dicen que era una de las imprentas de Chapeyú. Ese es otro tema. Lo mismo la riqueza que llevaron los guaraníes. ¿Cuánto me quedan? 15 minutos.
depende como de ¿Terminó? la voluntad política. Bueno. Uno, alguien también. Bueno, parece que vamos a tener que seguir con la clase de Artigas con la próxima, en la próxima edición, digamos, porque trabajo hemos cumplido. ¿Eh? ¿Luis fue el que empezó? Muy bien. No, yo también permití, digamos, la dirección, pero bueno, en buena hora que podamos dialogar, porque sí, es necesario que... ¿Cuán necesario que es también? Ahora socialmente de la conciencia, porque la vez pasada que estaban haciendo un estacionamiento acá, un par de cuadras de acá, encontraron un aljibe, no sé qué historia, y ya, viste, ya se preserva, ya la gente, está bien, encontraron objetos de los años 50, de los años 60, pero ya, viste, la gente tiene otra mirada. O cuando hicieron la costanera, los hornos de quema de cal, pero la otra vez en televisión, en Crónica, estaba viendo que transmitían en directo de un hallazgo de algo sorprendente que habían encontrado en el campo, en la provincia de Buenos Aires. Y era en un arroyo que se había desmoronado un paredón del arroyo y había encontrado una caparazón de gliptodonte. Y el tipo, el gaucho le estaba mostrando, tenía un cepillo de eso de cerdo y lo limpiaba así frente a la cámara. Todavía no había aparecido nadie de arqueología ni nada. Y el tipo mostraba, ve, y le limpiaba con un cepillo la cara al gliptodonte, que era grande como esta habitación. Y acá una de las reformas que se hizo en el Palacio Legislativo nuestro acá, antes de que se hiciera toda esta otra que hizo levantaron el piso del recinto, que era todo de madera eso, y del viejo recinto, y abajo del piso del viejo recinto encontraron una fuente de agua completa, como esa que está ahí frente al Palacio, al Paseo Terminal. Vieron que por el bulevar hay una fuente de esas, bueno, igual, porque eran las que marcaban las viejas 4 avenidas. Sí. Abajo del piso del recinto estaba la fuente intacta, que después mandaron a sacar, no me acuerdo la presencia de quién era en cámara, pero después la mandaron a sacar por parte y estuvo mucho tiempo expuesta en el hall de entrada, no sé si se acuerdan alguno que fue, habían hecho un vidriado y habían expuesto todas las partes, la habían desarmado la fuente por bloques y la habían expuesto. Sí, sí. Pero lo que pasa es que el positivismo de la Argentina descalificó todo este tipo de piezas durante un periodo bastante largo, digamos, desde el 80 hasta el 30. Entonces nadie le interesaban ni las estatuas religiosas, ni salvo que fueran preciosas, que tuvieran elementos de joyas o oro, ni tampoco las manifestaciones que tenían que ver con las culturas indígenas. Entonces todo eso no tuvo ningún valor durante muchos años. A nadie le interesó porque el progreso tenía que eliminar todo esto y sustituirlo y hacerlo desaparecer. Es muy tardío en realidad el reconocimiento. Esto es a partir de los años 30 que empieza, de 1930, que empiezan a crear, incluso que se crean los organismos correspondientes y todo lo demás. Pero durante ese otro periodo modernista, si uno va a la ciudad de Tucumán y nos queda una casa histórica, claro, yo lo que usted comentaba, como lugares que fueron un lugar que fue asentamiento de la colonización hispánica antigua. Uno va corriente y ¿cuántas casas hay? Acá no pasa nada. Claro, acá, Sí, bueno. acá mucho más, acá es todavía más lugares grave. quedan de lo que fue, digamos, las misiones jesuíticas? ¿Cuántos lugares quedan así en donde todavía se pueden encontrar? Que hayan sido recuperados con el, Sí, digamos, el recuperados o todavía se lo pueden recuperar, ponele. Y acá lo que se intentó armar fue el famoso circuito jesuítico que incluye a las reducciones de Santa Ana, que en la que quedan algunos como pequeños mojones de las murallas y un antiguo portal de la iglesia, que era aquella famosa portal de Santa Ana tomado por la selva al lado del cementerio antiguo de la primera colonización alemana en Santa Ana, que luego fue recuperada, limpiada y se crean los centros de interpretación. Después venía, creo que la de Loreto, las reducciones de Loreto, la de Concepción en Santa María, y por último la de San Ignacio en Bení. Esos serían los 4 espacios, San Ignacio en Bení, porque eso por parte de nuestra provincia. Está dentro de Loreto, dentro del penal. Claro. Sí. ¿Hacemos un receso? Bueno,
terminando. No queremos que se vaya. Bueno, pero por ejemplo,